Y bueno, y también vamos a hablar un poco de cómo le afectarán las políticas de Trump a México. Saludamos ya a Víctor Espinoza, analista político. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿desde dónde parte económicamente ahora mismo el país para este Plan México? Bueno, venimos, como ustedes saben, de un periodo complicado y con, digamos, varios indicadores interesantes. Complicado porque, pues, como el resto de países, vivimos 2020, 2022 en la pandemia y eso afectó todas las actividades económicas. Más en un país como México, en donde una buena parte de la población es una población no formalizada, no tiene un trabajo formalizado, es una población informal y esto dificultó mucho las cosas para poder salir de esta situación. Pero hay un reporte interesante del último trimestre del 2024, pese a estas, visiones pesimistas de cómo iríamos ir creciendo, pero de 1980 a 2022 crecimos a un promedio del 2% anual. En 2023 subimos un poquito y había visiones muy pesimistas, como les decía, pero este último trimestre del año 2024, el crecimiento fue 1.5 pese a las previsiones más negativas. Venimos de ese contexto, pero también de un contexto político importante que ha definido por qué la llegada de Donald Trump sincroniza, digamos, con el cambio de gobierno en México. Como sabemos, la doctora Claudia Sheinbaum este domingo presentó un informe de los primeros 100 días y, bueno, coincide con un contexto internacional como el que estamos viviendo por la llegada al segundo periodo del presidente Donald Trump y sobre todo por lo que ha venido manifestando a lo largo de su campaña y que dice que empezará, digamos, a ejecutar, a instrumentar a partir del 20 de enero. Ya estamos a escasos días de que tome posesión y entonces yo creo que en mucho, en este contexto de la llegada de Donald Trump, de la situación económica de México, de las presiones que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, responde lanzar un plan llamado Plan México, ¿no? Con diferentes aristas, como bien lo comentabas, como un plan mixto, digamos, para tratar también de mandar mensajes, por un lado, a Donald Trump en el sentido de que es una especie de propuesta frente a las inversiones, a la política que va a seguir Donald Trump frente a China y los países asiáticos, y también para los sectores internos, sobre todo empresariales, ¿no? De incorporarlos a un plan. Entonces, es una especie de plan interesante, híbrido, con diferentes aristas, con diferentes mensajes, tanto a la comunidad internacional como a nivel interno, porque para nadie es un secreto, pues, que hemos salido de un proceso electoral ríspido, si se quiere, ¿no? Pero que requería en este momento mensajes para los diferentes actores sociales locales e internacionales. Y por hacer un poco repaso de estos puntos, Víctor, vamos a ir viendo cuáles son los principales puntos de este plan. Sí, claro. Como ella manifestó, es una visión, pretende ser una visión del país de crecimiento con bienestar. En ese sentido, es un plan de largo aliento, así lo maneja, contempla el tema de la relocalización, el elevar el contenido regional, nacional y regional, y algo muy interesante que para la historia de México es muy importante, la sustitución de importaciones.
y relanzar el programa Hecho en México. Creo que esto está muy ligado. Recordemos que de 1954 a 1970 se vivió en México el llamado milagro mexicano, en donde se basó básicamente en la sustitución de importaciones. En este momento, ante las presiones norteamericanas por impedir, digamos, el ingreso de mercancías chinas, creo que es un mensaje en ese sentido, ¿no? Producir, depender menos de las importaciones y reactivar la economía interna, crear empleos bien remunerados, fomentar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, tratar de impulsar una integración del continente para dar una respuesta pese a las dificultades en la relación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, pero aliarse también con otros países del continente para hacer frente a temas muy importantes del desarrollo y del crecimiento que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de México y Sudamérica y el continente americano, de nuestra frontera norte hacia abajo, tiene que ver con el tema migratorio, que es un tema pues central en las políticas, o al menos en el discurso de Donald Trump. Vamos a ver lo que se instrumenta a partir del 20 de enero. Entonces, toca diferentes aristas, ¿no? Del desarrollo económico, pero como ella dice, también del bienestar, situar a México en el top de la nación, de las economías. Ahora pues se dice que estamos en el lugar 15, bajarlo o subirlo, como se quiera leer, al top 10, elevar la proporción de inversión respecto al Producto Interno Bruto, etcétera, ¿no? O sea, es una visión, como dice ella, de crecimiento con bienestar. Hay que decir que a escasos días de su lanzamiento, a escasas 48 horas de su lanzamiento, pues ya se han manifestado diversos sectores, ¿no? Hay quienes dicen que de alguna manera no son metas más ambiciosas que apoyen al sector privado. Hay quienes desde el mismo partido gobernante dicen es demasiada concesión, o sea, es difícil, digamos, un plan como este que deje, digamos, a todos satisfechos. Sin embargo, la comunidad empresarial, para quien fundamentalmente trata de lograrse este acercamiento, se ha estado manifestando de manera positiva. Incluso la coordinadora del Consejo Asesor del Desarrollo Económico, que tiene mucho que ver, es una joven, Altagracia Gómez, que es honorífica, digamos, este cargo, pero es el puente entre el sector empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno. Ha estado jugando, junto con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, un papel fundamental para atender estos puentes que los empresarios decían quedaron muy deteriorados después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es uno de los principales puntos también? Es fomentar la producción, lo estabas diciendo antes, Víctor, también, ojo, disminuir las importaciones de países asiáticos, sobre todo centrándose en China. Sí, porque, digamos, ahí es un mensaje a Donald Trump que ha estado insistiendo. Incluso hace unos días el secretario de Economía, hace un par de semanas, inició incluso de manera muy estridente con los medios a hacer intervenciones en algunos comercios, sobre todo en la ciudad, grandes comercios, mercados de la Ciudad de México, que vendían mercancías de origen chino. Con gran estridencia se intervino, se confiscaron, etcétera. Sí, pues tenemos esa situación, ¿no? Tampoco a México le conviene cerrar la puerta con China porque es un elemento de negociación internacional, pero en este momento la gran presión, porque por otro lado hay que recordar que Donald Trump está anunciando una Secretaría de Impuestos Externos para el tema de los aranceles y dice que empezará a funcionar el aumento a los aranceles desde el mismo lunes 20 de enero. Entonces,
Está tratando la presidenta también de tender puentes para una negociación necesaria con un vecino, pues que es muy radical y que ha aumentado su radicalismo en comparación con el periodo anterior. Ahora es un Donald Trump remasterizado, digamos, ¿no? O sea, con un segundo aire, él ya no está pensando en una reelección, entonces va a echar toda la carne al asador y además tiene que responderle a sus electores, a quienes votaron con ellos y que les prometió muchísimas cosas, por ejemplo, crecer internamente, sacar a las empresas norteamericanas que invertían en nuestros países para que inviertan en Estados Unidos y reactivar la economía. Entonces, estamos en una situación muy complicada y sobre todo, pues que somos vecinos vis a vis y entonces lo que decidan en Washington inmediatamente repercute de la frontera norte hacia abajo. Esa relación que decías, ahora mismo su vecino del norte, con una relación la más difícil en mucho tiempo, ¿cómo crees que va a ser la relación bilateral México-Estados Unidos, Sheinbaum-Trump? Yo creo que va a ser complicada al principio, se irá sentando porque, insisto, hay una expectativa en la sociedad norteamericana, sobre todo en los que votaron por Trump, de que va a hacer muchas cosas de entrada. Yo creo que se va a ir asentando. Como es la sociedad y la distribución del poder en Estados Unidos y el peso económico de algunos agentes, muchas de estas medidas que anuncia de manera estridente se van a ir neutralizando. O sea, dentro del mismo Partido Republicano hay diferencias en términos de la radicalidad de estas acciones y de las implicaciones. Por ejemplo, ha descuidado o no se dice en su discurso que muchos de los bienes que vienen desde México, por ejemplo, autos armados en México, no son armados por empresas mexicanas, solo están ahí por la localización y por la fuerza de trabajo que es más barata y son realmente, no son importaciones mexicanas hacia Estados Unidos o exportaciones, sino que son de empresas norteamericanas. Entonces, estas contradicciones ya empiezan a aflorar y a preocupar más allá del discurso. Por ejemplo, todo el mercado del sur de Estados Unidos se beneficia de las compras de los mexicanos, de los millones de mexicanos que viven en la frontera y acciones que impliquen, que impacten esos muchos de los productos, porque muchos de los productos que compran en Estados Unidos son armados o terminados en México y si aumentan, va a aumentar el costo en Estados Unidos para el consumidor. Eso de inmediato los comerciantes, como ha sucedido en otras crisis, empiezan a protestar. Los propios comerciantes norteamericanos, los empresarios. Si hay a quienes está anunciando una deportación masiva, el costo de una deportación legal en Estados Unidos, porque no los pueden agarrar y eso implicaría procesos judiciales muy fuertes en Estados Unidos que podrían terminar en la destitución de funcionarios si hacen acciones de ese tipo, de tomar solo en la calle gente y expulsarla, porque van a expulsar a muchos que sí son legales. ¿A quiénes va a expulsar? A aquellos que efectivamente tienen antecedentes penales y están localizables. Esos son los primeros, pero deportaciones de 1 millón, están estimando que más o menos un proceso legal de una deportación ilegal de alguien de Estados Unidos, el costo más o menos es $10,000 por caso. Y eso lo va a pagar Estados Unidos. Entonces, el costo de la deportación es carísimo. Habida cuenta también de que la mayoría de la población indocumentada trabaja en el sector de la construcción y generarían un problema gravísimo. Imaginémonos en este contexto de los incendios de California que hay que reconstruir. Prácticamente se quemaron superficies equivalentes a el 20% seguramente del territorio de España. O sea, estamos hablando de una tragedia enorme. ¿Quiénes van a reconstruir? Pues indocumentados, mexicanos, la mayoría de ellos que trabajan ahí. Entonces, van a empezar a aflorar esas contradicciones y necesariamente habrán más elementos para negociar
una mejor relación México-Estados Unidos. El gran problema, creo yo, van a ser los primeros meses de la administración, que hay que de alguna manera contener y más administrar los costos de, tiene que deportar, algunos creo que va a deportar primero a estas personas localizables con antecedentes penales, va a llevar todos los reflectores, como hizo con el muro, que nunca lo terminó y nunca, pero era un elemento, un de su discurso ideológico. Pues efectivamente estaremos ahí muy pendientes y muchas de las propuestas de Trump al final no son aplicables en el día a día de la normalidad. Víctor Espinoza, muchísimas gracias, analista político, por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes y un abrazo. Un abrazo.